Hubo momentos en que, por leerlo, te mataban. Y hubo momentos en que, por no leerlo, te mataban también. El presente será con toda seguridad uno de los contenidos más polémicos de este canal. Y luego de todas las cosas que has llegado a ver acá, sabrás que eso es mucho decir. Hoy exploraremos el lado oscuro del libro más importante de todos los tiempos. Prepárate muy bien porque estos son los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Número 7. El célebre William Shakespeare citaba mucho a la Biblia en sus obras, más específicamente al libro de los Salmos. Shakespeare estaba de hecho obsesionado con ello. Con los años se abrió paso una interesante teoría que dice que nadie menos que él ayudó a traducir la Biblia. Verás, Shakespeare cumplía 46 años cuando se terminó la traducción inglesa oficial de la Biblia del rey Jaime. Si tomamos esa versión específica y vamos al Salmo número 46 y cuentas 46 palabras hacia adelante, llegas a la palabra shake. Si cuentas ahora 46 palabras para atrás, llegas a la palabra spare. Es decir, en el Salmo 46, en la palabra 46 para adelante y 46 para atrás, aparece el nombre del gran dramaturgo y poeta Shakespeare. Esta teoría empezó a circular en el año 1902. Sin embargo, en realidad parece ser mucho más posible que alguno de los traductores de la versión de los Salmos del rey Jaime quiso poner un homenaje oculto a Shakespeare con motivo de su cumpleaños y, sabiendo la obsesión de él por el libro de los Salmos, hizo coincidir estas dos palabras que forman su nombre en el número 46, la edad que él cumplía en ese entonces. No cualquiera recibe un tributo en nada menos que la Biblia, así sea gracias a un traductor. Número 7. Número 6. Sinónimo de pecado y más específicamente de pecado sexual. Tan así que al sexo anal se le denomina sodomía en homenaje a una de estas dos ciudades maldecidas por Dios en el Antiguo Testamento. El relato bíblico habla que Lot, su esposa y sus hijas vivían en una de estas ciudades a las cuales Dios, harto de tanta inmoralidad, había decidido destruir por completo con una lluvia de fuego y azufre. Nos encontramos frente a una de esas historias bíblicas que parece demasiado increíble para ser verdad y sin embargo, un equipo de arqueólogos parece haber descubierto evidencia de que, efectivamente, estas ciudades antiguas fueron de hecho auténticamente destruidas por una lluvia de fuego y azufre. Pero la teoría científica no habla de la furia de Dios, sino de un meteorito el cual se desintegró a poco de tocar la ciudad, ocasionando una explosión 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Los sorprendidos habitantes de la ciudad quedaron cegados al instante. La temperatura del aire se elevó rápidamente por encima de los 2000 grados Celsius. Ropa y madera estallaron inmediatamente en llamas.
Espadas, lanzas y hasta la cerámica comenzaron a derretirse. Al parecer, detrás del relato bíblico, pues las fechas y la zona coinciden, hubo un hecho histórico verificable. Se calcula que en dicha lluvia de fuego y azufre murieron en la ciudad de forma instantánea unas 8,000 personas. Está claro que Lot, quien era pariente de Abraham, sobrevivió a dicho cataclismo. Si no, no hubiera sobrevivido y no pudiera obviamente haberlo contado. Lot sobrevivió porque huyó a las montañas a tiempo. Obviamente los creyentes y los no creyentes de la Biblia tendrán respuestas diferentes a estas preguntas que irán desde la intervención divina a la cruel naturaleza del cosmos. Lo irónico de esta historia bíblica es que, habiéndose salvado de la destrucción de estas dos ciudades, Lot, en las cuevas a las cuales huyó, fue emborrachado y violado por sus propias hijas. Número 6. Número 5. Los jinetes del Apocalipsis seguramente están dentro de los personajes más famosos de toda la Biblia. La influencia de los mismos en la cultura popular es tremenda, tanto en películas como en videojuegos. Sin embargo, aquí es donde puedes hacer una pregunta. ¿Cuántos son los jinetes del Apocalipsis? Seguramente te tienta decir que son 4. De hecho, así se les llama, los 4 jinetes del Apocalipsis: guerra, hambre, peste y muerte. Pero si leemos la fuente original en la que aparecen estos personajes, es decir, el libro del Apocalipsis, escrito por Juan de Patmos en un estado de profundo trance, nos encontramos con que existe un 5º jinete. La cosa es así. El primero es el jinete del caballo blanco. Para muchos representa al anticristo y su cabalgar implica su llegada a la tierra. El segundo jinete es el jinete del caballo rojo, cuyo nombre se revela en el libro y es la guerra, dando a entender que tras la llegada del anticristo seguirá un periodo de guerras terribles. El tercer jinete es el jinete del caballo pálido y representa el hambre, lo cual da a entender que luego de las guerras vendrá una tremenda hambruna sobre la tierra. Sigue el cuarto jinete, el del caballo negro, que es la muerte. Muchos creen que este es el jinete final. Pero si leemos el texto de la Biblia, dice claramente que a la muerte el Hades venía siguiéndolo de cerca. Por tanto, existe un 5º jinete y es el Hades, lo cual en ese contexto del Nuevo Testamento era el nombre dado tanto a la morada de los muertos como al dios hermano de Zeus que la custodiaba. Para los cristianos posteriores, Hades se transformó en sinónimo, o más bien alegoría, del infierno. El panorama de esta profecía es desolador. Cuando el anticristo llegue a la tierra, será seguido por terribles guerras, una enorme hambruna, y tras esto, la muerte acabará con la mayor parte de la humanidad por pestes, entre los que aún no murieron ni de hambre ni por las guerras. Pero lo más terrible es que el 5º jinete, el infierno mismo encarnado, es el que vendrá de último, recogiendo los cuerpos de los que mueran. Tal vez el 5º jinete sea tan terrible
que de alguna forma ha sido eliminado del relato popular y nos quedamos siempre con los 4 primeros jinetes. Pero allí está, siguiendo de cerca la muerte misma, el Hades o infierno, sería el 5.º jinete, según muchos. Número 5. Número 4. Como es de esperarse, la Biblia aborda el tema del fin del mundo en diferentes ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, dedica todo un libro, es decir, el Apocalipsis, a hablar de los acontecimientos previos y posteriores a ese fin. Jesucristo, además de haberse proclamado como el Mesías, fue también un profeta que predijo el fin del mundo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Según el profeta Daniel, el pueblo de Daniel, o sea, Israel, sería atacado por lo que él mismo llama el rey del norte. Un rey de las regiones de Asiria, que es lo que hoy sería Irán. Y durante ese tiempo habría una angustia nunca antes vista. A esa profecía alude Jesús en su sermón. Hoy, en las mismas tierras aludidas en la Biblia, vemos conflictos aterradores que, en la mente de todos, parece anticipar nada menos que el tan temido evento: la Tercera Guerra Mundial. Número 4. Número 3. Me imagino que esperabas encontrar en este top descripciones góticas y grotescas del infierno, con demonios torturando las almas de los condenados. Lamento desilusionarte. En los 66 libros que componen la Biblia, no existe ninguna descripción del infierno como un lugar real. Para entender lo que es el infierno, según la Biblia, debemos remitirnos a las palabras que los traductores al español han traducido como infierno. Estas son la palabra hebrea Sheol en el Antiguo Testamento y la palabra griega Hades en el caso del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Sheol o Hades? En Salmos capítulo 6, versículo 5, aprendemos que el Sheol o Hades es la tumba colectiva de la humanidad, la morada de los muertos, a donde van todos, tanto buenos como malos, a descansar de sus actos. Esto es lo que creen la mayoría de los judíos hoy día y lo que creían los cristianos primitivos. La palabra infierno deriva de inferis, es decir, lo que está abajo, o sea, el sepulcro, la tierra, la tumba. No es un lugar de tormento y, ciertamente, no es descrito como tal en la Biblia, ni más ni menos. El infierno que tú conoces, el de Dante, lleno de demonios, peligros y castigos inenarrables contra los pecadores, no existe en la Biblia. En la Biblia,
El fuego es simplemente un símbolo de destrucción, no de tortura. Según la Biblia, además, el diablo, los demonios y finalmente la gente malvada será arrojada al lago del fuego, que es un enorme basurero donde se quemarán y dejarán de existir para siempre. Es decir, insinúa que serán destruidos, no torturados por toda la eternidad. Número 3. Número 2. En la antigüedad, una táctica de guerra muy común era el llamado estado de sitio o a secas sitio. Esto es, en argot militar, rodear una ciudad e impedir que nada entre o salga de la misma por un periodo prolongado de tiempo. Las tropas invasoras podían sitiar una ciudad durante meses o incluso años para provocar así la rendición de los ocupantes que iban sucumbiendo al hambre, a las enfermedades y a la sed. La situación de las personas en una ciudad sitiada podía llegar a ser terrible. En el Antiguo Testamento encontramos varias profecías pronunciadas en diferentes épocas en las cuales a los israelitas se les advierte que si se apartaban de las Escrituras sufrirían maldiciones y serían sitiados por sus enemigos, pasando tal hambre que llegarían a comerse a sus propios hijos recién nacidos. Así leemos en uno de los libros de la Biblia, Deuteronomio. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor, tu Dios, te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Samaria era una región montañosa. En el sitio militar que le hicieron a Samaria, el hambre era tal que las madres hacían pactos entre ellas para devorar a sus hijos de forma alternada. Primero el hijo de una y luego con el tiempo el hijo de la otra, como forma de racionar en aras a que la carne de los niños les durase más tiempo. En el caso del relato bíblico, una de ellas, ya saciada por la carne del hijo de la primera, no quiso entregar a su propio hijo y por eso se quejó ante el mismísimo rey, quien quedó horrorizado. Existen abundantes testimonios arqueológicos de que este tipo de situaciones de canibalismo intrafamiliar en ciudades sitiadas eran frecuentes en tiempos bíblicos y, en el caso de la Biblia misma, cumplieron incluso una terrible profecía previa. Número 2. Número 1. Sin duda la estabas esperando. Es de los seres fantásticos mencionados en la Biblia el más conocido. Fuera de Jesucristo mismo, Él es el personaje más famoso de la Biblia, lo cual tiene sentido, ya que viene a ser su némesis. Me refiero a el Anticristo. El Anticristo bíblico no es como el de las películas. El original aparece en el libro del Apocalipsis y se le describe como una bestia salvaje de 7 cabezas y 10 cuernos con coronas y diademas en los mismos. La misma, según el Apocalipsis, emerge del mar, sí, como un kaiju, y su nombre, según la Biblia, es simplemente un número: 666.
Sobre los lomos de esta bestia cabalga una prostituta llamada Babilonia la Grande, la cual en la descripción del Apocalipsis está ebria con la sangre de todos los santos. Pero cuidado, no es la única bestia de proporciones colosales que aparece en el Apocalipsis, ni siquiera en toda la Biblia. En el Apocalipsis mismo se mencionan otras bestias, una de ellas de 2 cuernos, descrita como un cordero que habla como dragón, a quien se identifica como el falso profeta y que es quien pide a los habitantes de la tierra que adoren a la bestia. Todas estas figuras de bestias que emergen del mar, en realidad se inspiran en el más antiguo libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Y, con la guía de este, podemos interpretar que en realidad todos estos monstruos eran una alegoría de la época para referirse a potencias y gobiernos agresivos y hostiles. Es decir, claramente no eran bestias reales, sino una alegoría. Para muchos teólogos, la bestia 666 es la sucesión de potencias mundiales que oprimieron a Israel, desde Egipto, la primera cabeza del monstruo, hasta el Imperio Británico, su 7ª y última cabeza. Lo cierto es que pocos enigmas han cautivado más la imaginación que esta bestia apocalíptica llamada 666. Durante 2000 años, teólogos, numerólogos, curiosos, ocultistas, creyentes e incluso ateos han intentado descifrar el significado de ese número y la identidad de la temible bestia salvaje. Sobre la bestia salvaje en sí misma, identificada muchas veces como el mismísimo anticristo, se han escrito innumerables libros y se han hecho incontables películas. Se han pintado miles de cuadros y desde luego se han compuesto multitud de canciones en su honor. La bestia salvaje es el misterio más retorcido y perturbador de toda la Biblia, el que más ha influido en la cultura popular. Lo peor es que quizás sea el augurio de algo tan terrible que aún no ha llegado. Es por esto que a la bestia 666 le corresponde el número 1 de este top, por ser el misterio más grande, el enigma más difundido y fascinante, la interrogante más inquietante, además que contiene la Biblia y que prácticamente la cierra allí al final, en una especie de broche de oro, para dejarnos pensando sin encontrar jamás una respuesta. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Envío un agradecimiento al usuario 19april200, quien fue la persona que dio la idea para este top. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.